¿de dónde proviene la plusvalía? Y hablábamos de varios capitales. En algún momento les pregunté, mire, comprar barato y vender caro es capital. Ustedes me dijeron, sí, es capital. Y yo les dije posterior, bueno, vamos a ir investigando y cierto, es capital, pero es capital comercial. El capital comercial es vender barato, comprar barato y vender caro. Pero también está el capital usurario, el que se genera a través de intereses. Hablamos, ejemplo, de las instituciones financieras, bancarias, que generan intereses a través de los procesos o las actividades que realizan. Entonces, a través de intereses, capital usurarios, a través de intereses, y este también es capital, solo que no va incorporada a la plusvalía, ni en el capital comercial, ni en el capital usurario. Estos capitales son prehistóricos, han existido desde mucho tiempo atrás. Hablamos del mercantilismo en el siglo XVII y posterior se va incorporando en el siglo XVIII-XIX el del usurario hasta el día de hoy que permanecen estos dos capitales. El capital comercial y el capital usurario siguen existiendo hasta el día de hoy, solo que no se incorpora la plusvalía. Sin embargo, el capital industrial, un capital totalmente diferente al comercial y al usurario, aquí surge una mercancía muy importante, la cual no tiene ni el comercial ni el usurario, que es la venta de la fuerza de trabajo. La venta de la fuerza de trabajo es parte de la acumulación originaria del capital. ¿De dónde viene ese incremento llamado plusvalía? De vender la fuerza de trabajo, de esa venta de la fuerza de trabajo, que no es más que la acumulación originaria del capital. Esa mercancía fuerza de trabajo que todos poseen mediante el trabajo son los que confieren, dice, un nuevo valor. ¿A qué me refiero con un nuevo valor? Vamos a ver el par de zapatos, un pantalón, una camisa. El pantalón, la tela, antes de iniciar el pantalón, como vemos al obrero, antes pues ya le habían dado la tela, la aguja, el hilo, la máquina, las tijeras, etcétera. Materias primas que son necesarias para elaborar el pantalón a través del trabajo del hombre. Esa tela, esa aguja, ese hilo ya fue realizado. Alguien más hizo ese trabajo y se quedó incorporado en esa tela, en esa aguja, en la maquinaria, en los instrumentos que requiere. Marx dice, ese es un trabajo pretérito, un trabajo pretérito, un trabajo ya dado. Le denominan también un trabajo muerto. ¿Por qué? Porque esa tela, esa aguja, ese hilo, esa máquina ya no puede dar más valor. El valor ya fue dado, alguien lo realizó y se quedó impregnado en esa mercancía. Ya no puede haber más valor. Sin embargo, cuando el obrero toma la tela, como en este caso, esta imagen, toma la tela, la aguja, el hilo, la máquina, empieza a elaborar un pantalón con todas esas materias primas. Así que la fuerza de trabajo sí puede crear un nuevo valor, porque utiliza todas las materias primas y elabora algo que no existía antes, que se llama pantalón, par de zapatos, camisa, medicamentos, alimentos enlatados, procesados, etc. Le confiere un nuevo valor, una cantidad de trabajo socialmente necesario. ¿Cuánto tiempo se lleva para elaborar un pantalón? ¿Cuánto tiempo se lleva para elaborar una camisa, un par de zapatos? Media hora, 35 minutos, 1 hora, 2 horas. Esa es la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario que emplea directamente para modificar, o más tiempo o menos tiempo. Pero aquí solo se le está confiriendo, dice, un nuevo valor. ¿Quién lo hace? La mercancía fuerza de trabajo. ¿Y de dónde viene la mercancía fuerza de trabajo? De ese capital industrial. El capital industrial es el único que percibe esa mercancía fuerza de trabajo
para que ingrese en la esfera de la producción, y así como este obrero que está en esa esfera está produciendo mercancías. Al producir mercancías, confiere un nuevo valor que queda impregnado en esa mercancía. Quedó, dice, materializado en ese par de zapatos, quedó impregnado en ese pantalón o en esa camisa. Es un trabajo socialmente necesario, creador de un nuevo valor. ¿Vamos bien? ¿Entendemos esto? Lo vamos a ir realizando también con ejercicios más adelante. Esperaría ya la otra semana estar haciendo un pequeño ejercicio matemático para que ustedes puedan, pues, entender lo que yo les estoy diciendo con la creación de un nuevo valor. Pero por el momento, lo que me interesa es que ustedes conozcan que la fuerza de trabajo está directamente en el capital industrial y es el creador de un nuevo valor. ¿Está claro eso? Por favor, me indican. Sí, licenciada. Sí, ¿Sí? Muy bien. Vamos por acá nuevamente. Seguimos con ese extraño enigma de la plusvalía. El sistema capitalista dice, bueno, está en la esfera de la circulación, esa plusvalía. Sin embargo, no es que esté fuera de la circulación, pero tampoco se puede operar ni dentro ni operarse fuera del campo de esa circulación. Veamos por qué. La plusvalía es producida por la circulación de las mercancías. Esta, dice, no va a estar fuera, no va a estar en la circulación, o sea, no es producida por la circulación de las mercancías. Entonces, fácil sería decir que ese par de zapatos, cuando está en una vitrina, cuando está en un anaquel, cuando está en cierto lugar para la venta, está circulando esa mercancía. Allí está la plusvalía. Sin embargo, Marx dice, no, no es producida por la circulación, pero no está fuera de esa circulación. ¿Cómo entender esto? ¿Está o no está? Dice Marx, no, no es producida por la circulación, pero tampoco puede operar fuera de ese campo de circulación. Veamos nuevamente. ¿Dónde se opera la plusvalía? La plusvalía, ¿qué es? Ese enigma es lo que ya vimos el día anterior. La plusvalía no es más que la explotación del obrero. A eso se le llama plusvalía. No es más que explotar al obrero. Esa explotación es la que incrementa la mercancía, pero de valor. ¿En dónde se explota al obrero? Estamos hablando únicamente del capital industrial y cuando hablamos del capital industrial hablamos únicamente de empresas capitalistas dedicadas a la fabricación, producción o elaboración de mercancías. Estamos hablando de la esfera de la producción. Entonces, en esa esfera de la producción se encuentra el obrero, como está esta imagen. Se encuentra trabajando, se encuentra desgastando esa mercancía a fuerza de trabajo y utilizando las materias primas para elaborar una mercancía. Esa elaboración es la plusvalía. Aquí el obrero ha dejado su capacidad física, intelectual, dice Marx, hasta los tuétanos ha dejado en esa mercancía, porque dejó su desgaste, su energía, sus capacidades físicas, mentales, habilidades, destrezas, las ha dejado en esa mercancía en la cual se llevó un tiempo de trabajo socialmente necesario de media hora. Esa media hora produjo esa mercancía y quedó la plusvalía impregnada en ese pantalón, en esa camisa, en ese reloj, en ese sudadero, en ese par de zapatos. Allí está la plusvalía. Pero cuando ya está empacado ese par de zapatos, la plusvalía ya va en ese par de zapatos. Por eso dice que la plusvalía no es producida por la circulación, porque es producida en la esfera de la producción, con la explotación del obrero llamado plusvalía.
Pero cuando esa mercancía ya está en el anaquel, ya está en las tiendas, ya está en las vitrinas, no puede operarse fuera de esa circulación porque va dentro de esa mercancía. Quedó impregnado, quedó materializada la fuerza de trabajo en esa mercancía. Por eso aumentó de valor, lleva más valor. Al venderla, retorna a las manos del sistema capitalista, pero como más dinero. Y allí porque ese incremento, es ese valor adicional, eso agregado. ¿De dónde viene? De la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? La explotación del obrero. ¿Y dónde se crea la plusvalía? En la esfera de la producción, cuando el obrero tiene todas las materias primas para elaborar una mercancía, para producir una mercancía. Al final la tela es tela, pero cuando coloca el hilo, el botón, el zipper se convierte en pantalón. En el pantalón ya va la plusvalía. Y ese pantalón ya está empacado, listo directamente para la venta. No fue producida con la circulación de las mercancías, pero tampoco se puede operar fuera de esa circulación porque allí va impregnado. ¿Vamos entendiendo? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Por favor, si hay dudas, ustedes comuníquenmela, por favor. Me indican. Recordemos que la plusvalía, dice, no es producida por la circulación de las mercancías, pero tampoco puede operarse fuera de ese campo de circulación. No puede operarse fuera, porque está dentro de la esfera de la producción. Y ahí porque la importancia de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo como mercancía. Es la única que se encuentra en el capital industrial. Y Marx nos da la fórmula general del capital. Dinero, mercancía, dinero con más valor. Este valor adicional, esta D, se llama plusvalía. Y esa plusvalía no es más que la explotación de los obreros. Dice Marx, tiene dos componentes esta fórmula. Y nosotros lo vimos en la segunda función del dinero, compra y venta. Y quiero hacerles una pregunta y ustedes me contestan. ¿Qué es lo más fácil? ¿Comprar o vender? Comprar, licenciada. Comprar, licenciada. Comprar, licenciada. Comprar. Muy bien, excelente. Han puesto mucha atención. Es comprar. ¿Y por qué dijimos que comprar? Porque es lo más fácil. Es lo más fácil porque teniendo el dinero uno lo compra sin mayor esfuerzo. Muy bien, excelente. Es correcto. Teniendo dinero, pues no ofrece ninguna dificultad. Se puede comprar cualquier mercancía. Así que teniendo dinero, compra mercancías. Eso no ofrece dificultades. Lo complicado es la venta, dice. Vender la mercancía es lo más complicado para que de ese salto mortal el dinero, la mercancía y se convierta en dinero. No todas las mercancías logran venderse. Por eso es complicada la venta. Marx nos dice, la fuerza de trabajo la podemos determinar directamente a través de esta fórmula del capital. Y se compone de dos partes, una compra y una venta. El dinero no ofrece dificultades. El dinero, dice, fácil, se compran mercancías. Eso no requiere pues ninguna dificultad. Teniendo dinero es igual a una mercancía. Teniendo dinero, no ofrece dificultad para comprar mercancías. Ahora bien, esta mercancía, venderla para conseguir dinero, eso sí es complicado. Mercancía, dinero, más eso adicional es lo complicado. Esta es una venta, porque inicia con mercancía y lo más complicado es vender esa mercancía para que se convierta en dinero, porque a su vez es dinero incrementado, dice. Esta fórmula puede realizarse solo si se encuentra la mercancía fuerza de trabajo. Solo si hay mercancía fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque si no existe la mercancía fuerza de trabajo, no se puede elaborar un pantalón, no se puede producir alimentos procesados, no se puede fabricar un par de zapatos.
Si no hay fuerza de trabajo, no puede realizarse una mercancía, diferente a los otros capitales. Por eso la fuerza de trabajo es muy importante dentro de este proceso, porque la fuerza de trabajo también es una mercancía y va directamente en este proceso. ¿Qué mercancías necesitan? Bueno, necesita mercancías, si es un pantalón, tela, aguja, hilo, botones, zipper y también la mercancía fuerza de trabajo. ¿Para qué? Al realizar su trabajo a través de la explotación, genere esa mercancía con más dinero y pueda producirse la venta. Esta fórmula puede realizarse solo si la fuerza de trabajo es una mercancía. Bueno, entonces, ¿qué condiciones tiene la fuerza de trabajo para ser una mercancía? ¿Cómo puedo determinar si es mercancía fuerza de trabajo o no lo es? Lo vamos a ver en un momento. La M de mercancía puede aumentar espontáneamente. Una mercancía puede producir durante su consumo un valor mayor, dice, del que ella misma posee. Tal vez no entendió nada en este momento, pero dice, esa fuerza de trabajo, cuando ésta se consume, más y más y más valor da, más del que esa misma fuerza de trabajo tiene. ¿Y por qué? Volvamos nuevamente a la explicación inicial. La tela, la aguja, la maquinaria ya tiene un valor dado. Un obrero realizó el proceso de la tela, otro obrero produjo agujas, otro obrero produjo botones, otro obrero los zíperes, etc. Entonces ya hay un trabajo dado. Al obrero, para realizar un pantalón, le dan las materias primas. La tela, la aguja, el hilo, ya tiene la maquinaria. Pero falta la fuerza de trabajo. Cuando la fuerza de trabajo se sienta en esa máquina y toma todos los materiales, dice, empieza a crear un pantalón, a fabricar un pantalón. Pero resulta que solo le dan media hora para producir ese pantalón. Esa fuerza de trabajo se empieza a consumir, la fuerza de trabajo del obrero, y con ello genera valor a esa mercancía. Y mientras más se desgaste, más rápidamente, porque algunos sistemas capitalistas le dicen, mire, no lo quiero en media hora, el pantalón tiene que salir en 20 minutos. Está consumiendo más valor. Está consumiendo más fuerza de trabajo y cada vez que se consume más y se desgasta más la fuerza de trabajo, resulta que da más valor. En 20 minutos hizo un pantalón. Antes se llevaba 30. Quiere decir que en 2 pantalones se hace 40 minutos. Antes se hacía 60. Posee más valor del que ella misma posee. Valor me refiero a fuerza de trabajo, ojo, no monetario. Elimine de su mente valor como que fuera monetario. Porque el valor, hablamos de la mercancía como tal y de la fuerza de trabajo que quedó impregnada en esa mercancía. Es el valor por el trabajo. Hablamos del desgaste físico, mental del obrero. Allí está, es el valor de la mercancía. ¿Por qué? Porque se desgastó la fuerza de trabajo del obrero y da más valor del que ella misma posee. Trabaja más. El horario es de 8 a 5. Resulta que el obrero se queda hasta las 6, 7 de la noche. Está dando más valor del que ella misma posee. Tenía que trabajar 8 horas, resulta que da 10 horas diarias. Está dando más valor del que ella misma posee, porque eran solo 8 horas. Esta mercancía fuerza de trabajo es la más importante. Descubrimos ese enigma de la plusvalía. Resolvemos directamente aquel enigma que hace que aumenten las mercancías. ¿Por qué se convierte en más dinero al final? Tengo un anticipo y al final no retorna ese anticipo, sino retorna más.
eran 50, al final regresan 100 a las manos del sistema capitalista. Pero es porque se descubrió la mercancía fuerza de trabajo, cuyo valor de uso cada vez que se utiliza, cada vez que se desgasta, posee una propiedad. Anote lo que le voy a decir, subraye lo que le voy a decir. Es fuente de valor, o sea, crea valor, más valor del que ella misma posee. Cada vez que se desgasta y se desgasta, se consume, se maltrata, si usted quiere, crea más valor. Produce más valor. Así que esa mercancía que empieza a circular va con más valor. Valor aumentado. ¿Vamos bien? Por favor, ¿me indican? ¿Cómo vamos? ¿Estamos entendiendo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, todo bien. Sí, licenciada. Sí, Bien. licenciada. Seguro, si hay dudas, por favor, preguntas. Puede ser que esa pregunta sea la que otros de sus compañeros tengan. Sí, Victoria. Teniendo capital, no, teniendo dinero, uno puede comprar cualquier cosa, solo teniendo dinero. Aún no hemos llegado al capital. Teniendo dinero, podemos comprar cualquier mercancía. El dinero se debe de convertir en capital. En ese proceso estamos. ¿Y cómo se va a convertir en capital? Siempre y cuando se tenga plusvalía. Solo de esa manera puede existir el capital. Bien, nuevamente pregunto, ¿hay dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, Lic. Muy bien, excelente. Bueno, si tienen dudas o comentarios, por favor, ustedes tienen el micrófono abierto. Regresemos nuevamente. Entonces, la mercancía, fuerza de trabajo, tiene la propiedad de ser fuente de valor. Crea valor cada vez que ésta se consume. Dice, todos los valores de la mercancía son creados por el trabajo. El ser humano, el obrero, trabaja y en el trabajo crea esos valores. La fuerza de trabajo, entonces, es el poder del trabajo. Marx dice, la fuerza de trabajo es el conjunto de facultades físicas, psíquicas, del cuerpo, del ser humano. Le da personalidad, le da movimiento, produce valores de uso, porque se consume esa mercancía, fuerza de trabajo. Es de una especie cualquiera. O sea, para producir cualquier mercancía, zapatos, pantalones, camisa, electrodomésticos, vehículos, tecnología, etcétera. Lo pone en movimiento. Produce valores de uso de una especie cualquiera, valores de uso para otros. ¿Sí? De uso cualquiera, dice. Cualquier mercancía. Pero la fuerza de trabajo son esas capacidades que tiene el obrero, físicas, psíquicas, personalidad, todo lo que produce a través de su movimiento para realizar esa mercancía. Eso nos dice Marx, que es la fuerza de trabajo. Pero hay condiciones para saber qué es y qué no es fuerza de trabajo. Ustedes me dirán, mire, pero ¿y qué pasa con el agricultor que trabaja la tierra, que tiene su asadón, que tiene su maquinaria, que trabaja, que produce y luego la vende? ¿Será eso mercancía, fuerza de trabajo? También la desgasta, me dirán ustedes. Sí, pero no es fuerza de trabajo para el sistema capitalista. No va a producir capital. ¿Y por qué motivo? Porque su fuerza de trabajo le pertenece a él mismo, se está explotando a él mismo y eso no puede pasar. La explotación es para alguien más, es para otros, no para sí mismo. Cuando se trabaja para sí mismo, se vende para sí mismo, eso no es capital. Tampoco está generando plusvalía y si no genera plusvalía, no va a generar capital. Lo que puede generar es más dinero, pero no capital. Veamos entonces, ¿cuáles son las condiciones de la mercancía, fuerza de trabajo, para que se convierta directamente en ello, en mercancía? Esa fuerza de trabajo se convierte en mercancía solo si
Tiene 5 condiciones. Y ojo, les pido que lo anote porque seguro les van a preguntar en su examen. Eso téngalo claro. Dice, el poseedor de la fuerza de trabajo, o sea, el obrero, debe de ser un hombre libre. O sea, el obrero debe de ser libre. Tanto hombre como mujer deben de ser libres. El poseedor de esa fuerza de trabajo debe de ser libre. ¿Qué significa ser libre? Bueno, no me gusta trabajar en esa empresa. Bueno, renuncio, me retiro y busco otra empresa. Voy en busca de otro trabajo, voy en busca de otra empresa para ofrecer mi fuerza de trabajo. Si no me siento a gusto, nos vemos, me voy y busco otro. Es su poseedor de su fuerza de trabajo, es un hombre libre. Así que la fuerza de trabajo se convierte en mercancía siempre y cuando sea libre. 1. 2. Para que la fuerza de trabajo sea una mercancía, no debe de ser un valor de uso para su dueño. El valor de uso debe de convertirse en mercancía, pero no debe de ser valor de uso para su dueño. O sea, no debe de satisfacer sus necesidades. Ejemplo, el sastre. El sastre que vive, ejemplo, en la esquina de mi casa, bueno, tiene su máquina, tiene sus herramientas, él tiene la tela, trabaja y luego, pues, entrega las prendas, la mercancía. Eso no es mercancía a fuerza de trabajo. Solo está produciendo, pero no va a generar ni plusvalía ni capital. ¿Por qué? Porque a él le pertenece la materia prima, las materias auxiliares, su fuerza de trabajo, él trabaja para él mismo las produce y las vende. Lo mismo que el agricultor, él produce, él mismo vende. Eso no puede ser mercancía fuerza de trabajo. Obvio, es fuerza de trabajo, sí, pero no es mercancía. La mercancía fuerza de trabajo es libre. No debe generar valores de uso para sí mismo, debe generar valores de uso para otros. O sea, ese sastre pierde su máquina, etcétera, y se va a trabajar a una empresa maquiladora. No le pertenece ni la máquina, ni los instrumentos, ni los insumos que existen. Entonces sí es fuerza de trabajo, como mercancía, porque está generando valores de uso para otros, no para sí mismos. Segunda condición. Debe ser libre, no debe ser valor de uso para su dueño. 3. No vende su fuerza de trabajo para él mismo y vende sus productos para él mismo. Eso no es mercancía, fuerza de trabajo. No vende su fuerza de trabajo porque a él le pertenece como el agricultor, vende sus productos él mismo, eso no es mercancía, fuerza de trabajo. Para hacer mercancía, fuerza de trabajo, debe de vender su fuerza de trabajo. Y lo que produce es directamente valores de uso para otros. Eso sí es mercancía. Pero si a él le pertenecen las herramientas, los instrumentos, la agricultura, el maíz, el frijol, el tomate, lo vende, es de él. Y las herramientas, los instrumentos son de él. Eso no es fuerza de trabajo. Alguien llega a pedir trabajo para cultivar la tierra, para producir maíz y también lo va a directamente a realizar el trabajo de la venta, pero no tiene ninguna vinculación, no es el dueño, no es el propietario, no es el amigo, no es el hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Recibe un salario, entonces sí es mercancía fuerza de trabajo. Caso contrario, no lo es. Siempre y cuando no tenga ninguna relación, ninguna vinculación, se dice entonces que es mercancía fuerza de trabajo. Caso contrario, no. Cuarta condición. Lo más importante es que debe de estar separado de la propiedad de la tierra. La tierra, si le pertenece a él como propietario, no es mercancía fuerza de trabajo. Si no le pertenece la tierra, entonces sí es mercancía fuerza de trabajo. Y la quinta
debe ser libre de todo vasallaje, o sea, de todo proceso coercitivo. Debe ser carente de esos medios de producción y libre de todo vasallaje. Nadie de forma coercitiva, mire, usted aquí se tiene que quedar, ¿no? Va a pasar aquí 5 años, 10 años, aquí se mantiene. No, eso sería una parte de esclavitud. No, debe de ser libre, dice, de todo vasallaje. Estas son las condiciones previas para que ese poseedor pueda convertir su dinero en capital. Si no tiene estas 5 condiciones, su fuerza de trabajo, entonces no le podemos llamar transformación a capital. Sería simple dinero, simplemente sería dinero. Para que se convierta en capital, ese dinero debe de pasar a capital siempre y cuando se cumplan las 5 características de la mercancía fuerza de trabajo. Y obviamente, como es mercancía, lleva incorporada la plusvalía, creador de un nuevo valor. ¿Está claro? Me indican, por favor, ¿está claro? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? No, ¿No? Muy bien, vuelvo a repetir, si hay dudas, si hay preguntas, por favor, el micrófono ustedes lo tienen abierto. Continuemos entonces. La mercancía que crea plusvalía es la fuerza de trabajo. Anótelo, que le quede muy claro. La única mercancía que crea plusvalía es la fuerza de trabajo, no las demás mercancías que adquirió que ya tienen un trabajo dado. Ese es un trabajo, dice Marx, muerto, un trabajo pretérito, un trabajo ya dado. El único que va a crear un nuevo valor es la fuerza de trabajo. El único que crea la plusvalía como nuevo valor es la fuerza de trabajo. ¿Y cuál es el valor de la fuerza de trabajo? ¿Cómo se determina el de esa mercancía? Simplemente con el tiempo. ¿Cuánto tiempo se llevó el obrero en realizar esa camisa, ese pantalón, ese vehículo, esa motocicleta, ese reloj, ese sudadero? ¿Cuánto tiempo se llevó? 15 minutos, 10 minutos, media hora, 2 horas, 5 horas, 8 horas, 2 semanas, un mes, un año. ¿Cuánto se llevó? El tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. Ese es el valor de la fuerza de trabajo, que no se le olvide. El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir. ¿Cuánto tiempo se lleva para producir un pantalón, un par de zapatos, una camisa, un reloj? ¿Cuánto? El tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. En consecuencia, dice también para su reproducción. Ya vamos a ver en qué consiste la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo presupone lo único que tiene el obrero. Presupone su existencia. Si no tiene fuerza de trabajo para vender, muere el obrero. Porque es lo único que tiene para su sustento, para sobrevivir. Pero es lo que más desgasta, es lo que más consume. Y hablaba hace unos días con mis estudiantes de la jornada vespertina y les decía cuántos obreros han trabajado años en las empresas capitalistas, en el área de producción, 15, 20, 25 años, y un día lo llaman. Don Juan, don Pedro, por favor, pase a recursos humanos. Cuando pasa a recursos humanos, mire, don Juan, muchas gracias por su tiempo de trabajo. Aquí está su liquidación, que le vaya muy bien. 2, 3 palabras después de 25 años de trabajo, de 20 años, o que se viven quedando en las empresas, trabajando 10, 12 horas diarias cuando le corresponden 8. ¿Cuánto está desgastando su fuerza de trabajo? No 8 horas,
10 horas diarias quiere decir que la vida útil de su fuerza de trabajo la está desgastando y va a vivir menos años, porque su existencia como obrero. La fuerza de trabajo presupone la existencia de cualquier ser humano siempre y cuando sea mercancía fuerza de trabajo. Es su existencia. La necesita para sobrevivir, para su subsistencia, para esa suma de medios de vida. Alimento, techo, vestuario, recreación. Es su subsistencia, esos son los medios de vida. Entonces la fuerza de trabajo presupone la existencia del obrero. Sin la fuerza de trabajo, el obrero no existe. No tiene cómo sobrevivir, no tiene esa suma de medios de vida. La fuerza de trabajo, como crea mercancías a través del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir, debe de ser igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esta suma de medios de subsistencia. Y eso es lo que en el sistema capitalista no queda claro. Y es lo que el obrero tampoco hace. El tiempo de trabajo para la producción de fuerza de trabajo, para producción de la fuerza de trabajo, debe de ser exactamente igual a la suma de los medios de subsistencia. El obrero, pregunto, en el área que están ustedes, que no es la que estamos viendo, pero solo para que usted me entienda, no estoy viendo compras, ni ventas, ni administrativo, estoy en el área de producción, pero les voy a preguntar, me voy a trasladar a administración, a ventas, etcétera. ¿Desayuna usted 2 veces en el día? ¿Almuerza 2 veces? ¿Refacciona? Si refacciona en la mañana y en la tarde, ¿no serían 2? ¿Serían 4 refacciones? ¿Usted refacciona ese tiempo cuando duplica su jornada laboral? Quiere decir, mi horario es de 6 horas, de 7 horas, de 8 horas, pero yo trabajo todos los días 10, 12 horas diarias. Soy el empleado del mes. Pero ¿produce la misma suma de medios de subsistencia? Se tardó más, ejecutó más labor. Por lo tanto, necesita más alimento, necesita más descanso. ¿Usted desayuna, almuerza y cena 2 veces? ¿Refacciona si eran 2 veces en el día, refacciona 4 veces? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. No, licenciada. No, licenciada. Al contrario, Lick, roban tiempo. Nos roban tiempo. Muy bien, ¿alguien más? Resulta que al obrero, si bien le va, desayuna, si bien le va, porque a las 8 ya hay que marcar tarjeta, el biométrico, la firma, presentarse con el jefe, etcétera. Si bien le va, desayuna. Si no, hasta la refacción. No hice el desayuno, refacciona. Almuerzo, probablemente en la hora que le corresponda, dice voy a utilizar media hora porque así avanzo para salir un poquito antes. Utilizó media hora. ¿Refacciona? Probablemente sí, probablemente no. Y se queda más tiempo. Menos suma de medios de subsistencia. Y esos medios de subsistencia es lo que hace renovar su mercancía fuerza de trabajo para que al día siguiente retorna nuevamente a las mismas condiciones, al trabajo. Porque cuanto más gasta su fuerza de trabajo el obrero, cuanto más largo, más pesado es su trabajo. Por eso es que a veces el obrero se siente tan cansado, tan desgastado, tan consumido en su mercancía fuerza de trabajo, solo la ha consumido, sino que no posee la suma de medios para subsistencia, para renovarla. La misma cantidad en la que desgasto la mercancía fuerza de trabajo es la misma cantidad, dice, que debo de utilizar para subsistencia, para compensar el desgaste
y poder trabajar nuevamente al día siguiente en iguales condiciones. Sin embargo, el obrero no lo hace así. Desgasta, consume su mercancía a fuerza de trabajo, pero no la compensa con la misma cantidad de medios de subsistencia. En iguales condiciones, no lo hace. Entonces se está matando, consumiendo lo único que posee el obrero. ¿Y qué es? Su mercancía a fuerza de trabajo. No la reproduce en las mismas condiciones. Quiero comentarle algo. En Inglaterra, la cuna de la explotación, cuando se inicia el sistema capitalista, en Inglaterra se da la máxima explotación al obrero. E inicia directamente no solo con personas muy jóvenes, sino que también con personas ya adultas. Y voy ejemplificando a los menores. Niños de 12, 14, 16 años tenían la misma jornada de trabajo que un adulto. Ojo, antes no existía la jornada laboral de 8 horas. Era de 12, 14, 16 horas continuas, diarias. El niño trabajaba esas horas igual que el adulto. Ese niño de 12 años, de 14 años, cuando tenía 22 o 24 años, había consumido en esos 10, 12 años su mercancía a fuerza de trabajo. La había desgastado tanto que a la edad de 22, 24 años parecía ya una persona de 50, 55 años, desgastado, cansado, consumido, que consume su mercancía a fuerza de trabajo. ¿Qué hizo el sistema capitalista en Inglaterra? Lo desecha esa mercancía a fuerza de trabajo porque dice que ya es inservible. Entendamos cómo funciona el sistema capitalista hoy. Porque la mayoría de personas jóvenes pueden encontrar más rápidamente un empleo que una persona que tenga ya un avance después de los 45 años. Es más complicado. ¿Por qué? Porque les desgasta más rápido su mercancía a fuerza de trabajo. Va a ser muy diferente a una persona que ya haya trabajado y que tenga 45 o 50 años. No es lo mismo. Porque le desgasta, le consume. Así como en Inglaterra fue la cuna de la explotación y colocó a la fuerza de trabajo como inservible, muriendo muchos obreros en ese proceso industrial, pues se da el reflejo directamente con la mercancía fuerza de trabajo del obrero, cuando éste no reproduce la misma cantidad de medios de subsistencia para compensar ese desgaste. Y entonces poder trabajar al día siguiente en las mismas condiciones. Va a ser diferente. ¿Ves la importancia de cuidar lo único que posee el obrero? La mercancía fuerza de trabajo, que crea plusvalía. Pero esto también pasa en ventas, en compras, en administrativos, solo que ahí no está creando plusvalía porque esta se crea únicamente en la esfera de la producción cuando el obrero produce una mercancía. Las necesidades de las clases obreras en los países son totalmente diversas. Según su naturaleza, según su cultura, esto va a ser directamente en cada país. ¿Qué necesitamos para renovar esa mercancía a fuerza de trabajo? El obrero necesita alimento, calzado, leer. En Europa, uno de los países con más cultura, debido a que entre su salario siempre hay un rubro presupuestado de lectura, de compra de libros. Díganme ustedes, ¿cuánto de rubro tienen en ese salario que devengan mensualmente? Ya pagaron, bueno, ya compró su texto, ya compró algo que no sea de la universidad. Bueno, hoy complicado por el área virtual, pero está leyendo sus textos, compra o lee otros aparte de los de la universidad.
Algunos me han dicho, mire, Lica, apenas si me da tiempo de comer, apenas si me da tiempo de leer, porque no es la cultura, porque no tenemos esa cultura. Pero en otros países sí, leer diarios, libros, las noticias, el clima, las condiciones naturales, todo esto necesita el obrero. Algunos en menor cantidad, otros en mayor suma de medios de subsistencia. Esto depende del país. Les digo, nosotros, como guatemaltecos, por la zona geográfica, los medios de subsistencia son menores. Aquellos que viven en países europeos, en los países en Norteamérica, por ejemplo, el costo de vida es más elevado para ellos que para nosotros. Y dirá, ¿y cómo así? Bueno, esto es por las condiciones climáticas. Ellos van a entrar a una época de invierno, donde hay nevadas, donde el frío es extremo, donde necesitan calefacción en sus viviendas, donde necesitan, si salen, bueno, los vehículos tienen aparatos especiales para poder circular, donde la fuerza de trabajo debe de consumir ciertos alimentos necesarios para mantener el calor directamente de esa mercancía, fuerza de trabajo. El calzado, el vestuario es diferente, tienen que abrigarse. Contrario directamente a nuestro país como medios de subsistencia. No, nosotros no necesitamos un estilo de botas que sean térmicas, ropa térmica, alimentos que contengan directamente ciertos nutrientes para que mantenga el calor. No necesitamos calefacción en nuestros hogares, con cerrar puertas, ventanas, un buen té, café, chocolate, creo que la pasamos bien y con un buen suéter o un pullover, ¿sí? Pero depende de los medios de subsistencia, eso depende del país donde se encuentre la mercancía fuerza de trabajo. Por eso algunos dicen, mire, es que ganamos más. Por ejemplo, cuando existen esa migración masiva o insisten en ir a otro país, ejemplo, Norteamérica, dice vamos a ganar más. No, lo que están haciendo es desgastar su mercancía fuerza de trabajo, sí, van a ganar, pero están desgastando y consumiendo lo único que poseen, su mercancía fuerza de trabajo, que en algún momento llega a su límite. Pero no está renovando esa mercancía fuerza de trabajo en las mismas condiciones. Caso que también puede ser del obrero en Guatemala. Desgasta tanto su mercancía fuerza de trabajo y por eso pues rápidamente consume esa mercancía fuerza de trabajo y ahora dice que pues el tiempo de vida es más o menos de 60 años para el obrero, si bien nos va directamente. Bueno, esas serían las condiciones. ¿Vamos entendiendo por acá? ¿Vamos entendiendo? ¿Me indican, por favor? ¿Me indican, por Sí. favor? Muy bien. Continuemos entonces, por favor, ya colocaron la asistencia, aunque todavía nos queda un poquito más de tiempo para avanzar, pero yo les pido que continuemos en nuestra sala. Yo continúo con mi clase y a las -5 estaría retirándome de este salón. Por favor, continuemos entonces. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Licenciada, gracias. Muy bien. Si hay dudas, por favor, si hay comentarios, tienen micrófono abierto, jóvenes. Marx nos dice, la determinación del valor de la fuerza de trabajo contiene un elemento histórico y moral. Y ojo, anote, por favor. Dice Marx, la determinación del valor de la fuerza de trabajo contiene un elemento histórico y moral. El valor de la fuerza de trabajo ha venido de forma histórica. El trabajo del obrero ha venido directamente desde la esclavitud, luego el feudalismo, luego el sistema capitalista. Pero esto contiene ese proceso histórico y también es moral.
El obrero debe de recibir un salario, pero un salario dice justo, equitativo a la fuerza de trabajo. El obrero es mortal, dice. El capital es inmortal, pero ojo con esto. Seguro también les pueden preguntar. El obrero ha llegado a ser inmortal al igual que el capital. Vea el sistema capitalista convertido a la clase trabajadora en inmortal, como lo hace con el capital. El sistema capitalista no pierde. El sistema capitalista siempre está buscando más y más y más y más. Ninguna empresa va a perder si no se retira del mercado. Si empieza a tener únicamente pérdidas o no hay ganancias, empieza a salir del mercado. Ninguna empresa va a estar únicamente con su punto de equilibrio o solo para perder. Sale del mercado. Las empresas capitalistas buscan siempre más y más y más ingresos. Esto ha existido. Seguirá de esa manera. El dinero seguirá convirtiéndose en capital y el capital ha existido directamente. Y hablamos desde el siglo XVI con el mercantilismo. Desde ahí inició la acumulación originaria del capital con el mercantilismo, el auge de las mercancías hasta el día de hoy. Y seguirá existiendo independientemente de nuestra conciencia, de nuestra voluntad. La clase trabajadora, el sistema capitalista la ha hecho inmortal. Ay, ¿y cómo lo logró? Si el capital es inmortal, ¿cómo logró que la clase trabajadora sea inmortal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo hizo el sistema capitalista? ¿Cómo logra esa inmortalidad? ¿Alguien lo sabe? Rápidamente. Dejando que los El obreros tengan sistema familia. obrero y se reproduzcan. Dejando que se reproduzcan. ¿Alguien más? Pues sí, es correcto. La reproducción del ser humano. El obrero siempre ha tenido hijos y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos han tenido obreros. O sea que ha logrado que el sistema capitalista tenga de forma inmortal su capital y ha convertido a la clase trabajadora también en inmortal. Por eso que tengan más y más hijos, que se reproduzcan más y más. Porque entonces las filas de la mercancía fuerza de trabajo estarán tocando las puertas de ese sistema capitalista. Busca que los obreros se reproduzcan. Buscan que tengan esas necesidades para que ocupen las filas dentro de ese sistema capitalista para producir mercancías. El sistema capitalista nunca pierde. El sistema capitalista siempre va buscando esa inmortalidad de su capital, más y más capital. Hoy se ha visto afectada por la crisis sanitaria. Muchos países en un desarrollo totalmente industrializado, potencias, han cerrado sus fronteras, han cerrado parte de su economía para contener directamente esta pandemia que pues ya llevamos más de 18 meses en este proceso. ¿Cuánto más pueda durar? Los epidemiólogos dicen, bueno, puede durar de 2 a 4 años. Ya casi vamos por los 2. Y cada vez la situación, la crisis en otros países como el nuestro, cada vez está siendo más complicada. También fuerza de trabajo ha quedado fuera de esas filas del sistema capitalista por esta crisis. Pero el sistema capitalista lo cierra. Las empresas capitalistas continúan funcionando y siguen trabajando y siguen produciendo. Conozco empresas que con pandemia y sin pandemia siguieron produciendo la misma cantidad porque dejaban al obrero dentro de las empresas. Bueno, no va a trabajar al día siguiente, bueno, trabaje un día completo. Trabaje 12, 16 horas. Se queda en la empresa y el día siguiente sale e ingresa a otro turno. Vea el sistema capitalista. Busca la inmortalidad de su capital.
pero también ha hecho que la clase trabajadora sea inmortal a través de la reproducción de los obreros. Antes, directamente la subsistencia del hogar lo llevaban únicamente los padres de familia, que eran los encargados de la subsistencia de los hijos y de la esposa. Hoy eso en el sistema capitalista ya no funciona. La mayoría de las mujeres han tenido que ingresar directamente también a este sistema capitalista para subsistencia de su hogar, de sus hijos, porque únicamente la del padre ya no es suficiente para renovar esa mercancía o fuerza de trabajo. Entonces ha ingresado también la mujer a estos procesos para generar capital. Ve hasta dónde va este proceso que nos explica claramente Marx. Cuanto más largo es el periodo de trabajo, pues el salario se complica. Aquellos que reciben un salario por quincena, pues es un periodo un poco más corto. Pero quienes reciben el salario por mes, es una carga opresiva para el trabajador asalariado. Resulta que a la quincena el obrero que recibe salario por mes ya no tiene. Entonces está con préstamos, está aquí pidiendo, haciendo todo lo necesario para llegar a fin de mes. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo el otro mes, porque es una carga opresiva, porque los salarios son bajos y la subsistencia para comprar esas mercancías, para renovar la mercancía fuerza de trabajo, son altos. Veíamos la canasta básica, ni siquiera la alimentaria, la básica, es mayor al salario mínimo. Así que quien no tenga un salario mínimo, un poquito más del mínimo, no llega ni siquiera a la canasta básica, menos la alimentaria. La alimentaria está casi en 9,000 quetzales. Quien no tenga ese salario ni siquiera llega a la canasta alimentaria. Esas son las condiciones de un salario opresivo para el trabajador, sea por quincena o fin de mes. Esto va a ser opresivo para el obrero. El obrero y el sistema capitalista se han enfrentado directamente con mercancías. Ambos son poseedores de mercancías. Sus mercancías y el obrero con lo único que posee, su mercancía fuerza de trabajo, porque es una persona libre. Ambos son independientes. El capitalista y el dueño de la mercancía fuerza de trabajo, el obrero. Ambos son independientes. Ambos se necesitan. El sistema capitalista necesita al obrero para generar su capital, si no, no puede realizar su capital. Y el obrero necesita el sistema capitalista para su subsistencia. Ambos son libres, pero ambos independientes y se necesitan ambos para poderse mantener. Unos produciendo capital y otros reproduciendo su mercancía fuerza de trabajo para su subsistencia y la de sus familias. ¿Vamos entendiendo? Por favor, me indica. ¿Está claro? Sí, licenciada. Sí. ¿Alguna duda? Sí, licenciado. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Mire, me encanta trabajar con ustedes. No hay dudas, no hay preguntas. Mire, vamos, pero bien en tiempo. Yo digo que esas 2 semanas ni nos afectan si no hay dudas, no hay preguntas. Y espero que así sea en el examen. Muy bien, vamos con lo último. Según la opinión de ciertos economistas vulgares, o sea, el capitalismo, ¿sí? Los economistas vulgares, el capitalista adelanta al obrero su salario. Ojo, eso lo vamos a dejar como incógnita para la siguiente clase y usted va a opinar. Según la opinión de los economistas vulgares, el capitalista dice, adelanta al obrero el salario. Resulta que el sistema capitalista empezó a producir pantalones, camisas, medicamentos, vehículos, pero no los ha vendido. Ahí está en stock, en bodega, 5,000 unidades, 1,000 unidades, 1,000,000 de unidades, 50 unidades. Los economistas vulgares, o sea, el sistema capitalista dice,
hemos adelantado al obrero su salario, porque en la mayoría de los casos el capitalista le ha pagado al obrero antes de vender esas unidades, esas mercancías que están en bodega, que están en stock, que no se han vendido. Eso es el sistema capitalista. Le hemos adelantado al obrero su salario, porque no se han vendido esas mercancías, esos productos. No se han vendido. ¿Qué piensan ustedes? Se los dejo para la siguiente clase. ¿Será que realmente el sistema capitalista tiene razón? Le ha adelantado al obrero su salario. Eso quiere decir que a fin de mes le adelantó su salario de esas mercancías que produjo porque aún no las ha vendido el sistema capitalista. No las vende, no las ha vendido, están en bodega, están en stock, están aún en tiendas, no se han vendido. Pero ya el obrero recibió su quincena o recibió su pago de fin de mes. Ya le pagó al obrero. Así que el sistema capitalista le paga por adelantado al obrero. El próximo día de clases usted me contará si realmente es de esa manera, si le ha adelantado al obrero su salario. Muy bien.